Queridos amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora y te quiero dar una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Vamos a continuar con este estudio del verso 31 en adelante. Te invitamos a que nos acompañes y si te gusta el contenido de nuestros programas, a que te suscribas y le des un like a la campanita. Bueno, sin más, acompáñanos. Los hijos de Abraham. Jesús dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y reconocerán la verdad y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que... Mi amor, hasta ahí. 5 versos. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, les contestó. Hasta ahí, mi querido James, sigue. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Muy bien. Oscar. Es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan, porque no son de Dios. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió
y salió inadvertido del templo. Jesús también en este capítulo al inicio declara que Él es la luz. Él está en la fiesta del tabernáculo y ya era el último día y ellos iluminaban el lugar completamente. Dicen los historiadores que parecía como un diamante en medio del desierto por la luz que proyectaban todos los cientos de lámparas que tenían en aquel lugar tan grande. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Eso Él lo declara exactamente en el capítulo 8 también al inicio. Y también en este mismo capítulo, Jesús ahora tiene esta discusión con los fariseos, tiene esta conversación con los fariseos. Pero lo que quiero que vean a través de esta introducción es cómo el conflicto iba escalando. Jesús en este momento está aproximadamente a 6 meses antes de morir. Y ahora vemos a un Jesús que confronta un poco más fuerte, a un Jesús que le sube el tono a la discusión intencionalmente, a un Jesús que confronta y lo vamos a ir viendo, pero ya ahora con palabras mucho más fuertes que las anteriores. Y de aquí en adelante, pues vamos a estar leyendo capítulos que ya se acercan a la crucifixión. Entonces seguimos estudiando la vida de Jesús con un corazón humilde, como quien quiere que el Espíritu de Dios le hable, y no solo como quien quiere tener más conocimiento, porque el conocimiento ni liberta, ni sana, ni salva. Lo que liberta, sana y salva es la relación con Jesús. Entonces, a través del conocimiento queremos tener relación con Jesús. Y empezamos en el verso 31. Dice que Jesús se dirigió a todos los judíos que habían creído en él. O sea, que había unos que habían creído. Y les dijo que habían creído en él. Y les dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Habían creído, pero Jesús les dice que tienen que mantenerse fiel para que sean realmente sus discípulos. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Habían creído o no habían creído? Bueno, resulta que sí, que la palabra aquí creer se refiere a un creer a nivel mental, a nivel intelectual. Era como, yo entiendo, pero no necesariamente porque entiendo aplico, sino que entiendo. Yo entiendo, sí, como cuando uno dice, ah, sí, yo entiendo, sí, sí, entiendo la receta esa, pero no significa que la puedes hacer. No significa que la vas a hacer. Sí, es muy desde la perspectiva cognitiva, está siendo totalmente a nivel de conocimiento, no de implementación del mismo. Entonces Jesús les dice, tienen que mantenerse para que sean mis discípulos. Fieles. ¿Fieles a qué? A las enseñanzas, dice el texto. Fieles a las enseñanzas. Esa palabra fiel, una palabra exquisita, verdaderamente en el griego. Tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con no traición. Tiene que ver con confianza. Realmente a mis discípulos seguidores de Jesús. ¿Qué era un discípulo? Un seguidor de Jesús. Recordemos que hemos estudiado en otras ocasiones que un discípulo era aquel que estaba a los pies de su maestro. Estaba estudiando todo el tiempo. Inclusive, en alguna oportunidad en los estudios hemos visto que algunas leyendas rezan que los discípulos querían estar tan cerca de su maestro hasta que les pegara el polvo de sus sandalias, que era una frase muy común de un discípulo que amaba mucho a su maestro. Decía que él se le pegaba tanto al maestro hasta que le cayera el polvo. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Dice, y conocerán la verdad, dice el 32, y la verdad los hará libres, o sea, a los que sean discípulos, a los que sean fieles a las enseñanzas, dice que son esos los que van a conocer la verdad. ¿Pueden ver el gran misterio que hay acá? O sea, que no es el que cree. Ven que el 31 dice, Jesús en el 31 dice que se acercó a ellos, pero que solo los que se mantienen fieles a su enseñanza serán realmente los discípulos. Y el 32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, son los que se mantienen fieles a la enseñanza, los que van a conocer la verdad. Es a través de la obediencia que se conoce la verdad, no del conocimiento puro. O sea, que alguien puede estar en un seminario, en una universidad, ser un teólogo, conocerse la Biblia de atrás para adelante y no conocer la verdad, porque la verdad no se conoce a través del conocimiento solo, sino del conocimiento implementado.
Esto es muy profundo. No vamos a entrar en todos los detalles, pero eso tiene una gran profundidad. Entonces, cuando no se entienden las implicaciones, cuando no se aplica, no hay conocimiento. Conectar la verdad con la práctica es sumamente importante para conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad a la que está refiriéndose? Bueno, a que eran pecadores y necesitan arrepentirse. Esa es la verdad. Recibir la gracia de Dios. Se trata de ser discípulo, no de ser religioso. Entonces aquí vemos que el tema, de hecho, de esta enseñanza para mí puede ser religiosidad versus relación o religión versus relación. O sea, no es lo mismo estar en una religión que estar en una relación con Jesús. El 33 dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron ellos, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? O sea, ¿a qué te refieres? Le están diciendo. Miren qué interesante, cómo responden. Somos descendientes de Abraham. O sea, eso es suficiente. Somos judíos. Y además nunca hemos sido esclavos. Ellos tenían una libertad limitada, ¿verdad? Bajo el imperio. Ellos vivían bajo el imperio romano y tenían una cierta libertad en el sentido que podían organizar fiestas como la del tabernáculo, que estudiamos en unos versos anteriores. Pero no entendían a qué libertad se estaba refiriendo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A qué libertad se estaba refiriendo? Ellos no la podían ver, no la podían entender. ¿De qué libertad hablas? Está diciendo él, Jesús, aquí está hablándoles y está diciéndoles que hay una libertad que conseguir, hay una libertad que buscar. Y yo me pongo a pensar en todas las personas que hoy están atrapadas dentro de la religión. Me pongo a pensar en todos aquellos creyentes, bueno, voy a corregir la palabra, hijos de cristianos, que crecieron en un hogar de creyentes y creen que porque crecieron o nacieron en una familia de cristianos, protestantes o evangélicos, como queramos llamarle, que por lo tanto ellos son salvos automáticamente, porque crecieron en una familia donde sus padres son creyentes. Pero eso es religión. Eso no es así. Aquí Jesús está diciéndoles, sí, ustedes serán descendientes de Abraham, pero eso no los hace hijos de Dios. O estoy pensando también en voz alta en todas esas personas que creen que se bautizaron en agua y como ya me bautizaron en agua de niño, aunque ni me enteré de lo que estaba pasando, yo soy salvo. Yo voy para el cielo. O yo nací en X religión y por lo tanto yo soy cristiano porque yo nací en esa religión. O sea, como si fuera un tema de institución, un tema de religión. Y Jesús aquí nos confronta y nos dice, no, así no es la cosa. Hay personas entonces que creen que simplemente es algo que se hereda, que la salvación es algo que se hereda. Pero quiero decirte que no es así. El verso 34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. A eso se refería con que van a ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca necesita ser liberado. A esa libertad se estaba refiriendo, que debían de reconocer con humildad que son pecadores, que necesitaban de la libertad de Dios, de la salvación de Dios, para ser libres de ¿qué? Del pecado. Porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa, todos, absolutamente todos, la heredamos del pecado de Adán y Eva. No hay nada que un ser humano pueda hacer por su cuenta para ser salvo, absolutamente nada. Ni todo tu oro, ni toda tu plata, ni todas las caminatas, ni todas las montañas, ni todas las caminatas de rodillas, ni todos los sacrificios, ni todas las flageladas, ni todos los ayunos, ni todas las oraciones te pueden hacer entrar al cielo. Ni aún porque seas bueno, entras al cielo. Al cielo entra solamente aquel que conoce a Jesús personalmente como su Señor y Salvador. Y eso es lo que Jesús está tratando de decirles. En el 35 dice, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. El 36, así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres.
Aquí Jesús los está comparando con los esclavos, que era una figura muy conocida para ellos. Para nosotros está muy a la distancia, gracias a Dios, que ya no hay esclavitud. Pero esto era una figura que para ellos sí entendían muy bien. Y Jesús les dice, los esclavos no siempre se van a quedar en la familia. No siempre se queda. ¿Por qué? Porque el esclavo podía ser vendido, podía ser transferido de casa, podía ser pasado a otro lugar. Los hijos no. Los hijos permanecen con la familia. Los hijos que pertenecen a Dios permanecen con la familia. Siempre tendrán a Dios como Padre. Los que somos sus hijos siempre lo vamos a tener a Él. Siempre vamos a contar con Él. Siempre vamos a estar en la familia de Dios. Jesús habla de otra libertad. Ellos no entendían de qué libertad hablaba Jesús, pero definitivamente, como podemos ver hasta ahora, esa libertad no era física. Jesús no está hablando ni libertad física, ni está hablando de una libertad del Imperio Romano, que los tenía dominados en esta época. El 37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme, como no está en sus planes aceptar mi palabra. O sea, ustedes son descendientes de Abraham, sí, pero procuran matarme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no está? ¿Por qué no quieren aceptar mi palabra? Jesús aquí, ¿verdad? Les incita a que recapaciten, a que reflexionen. Y creo que hoy Dios también lo hace con cada uno de nosotros. Y contigo que estás ahí en las redes sociales, que estás escuchando eso, también a ti Dios te está hablando. Dios te está hablando. Sí, nosotros todos debemos de recapacitar. Y Jesús aquí les motiva. ¿Por qué no está en tus planes aceptar mi palabra? ¿Por qué no dejan pasar? Y aquí cuando dice aceptar la palabra, la idea que nos quiere dar el texto es como una pared gigante que bloquea completamente, que rechaza, que rebota la palabra. O sea, ellos no dejaban que la palabra entrara a sus corazones. O sea, es como cuando usted ya se preparó para decir que no a algo. Y no importan los argumentos, no importa qué tan inteligente sea, no importa, ya usted hizo un setup, usted configuró su mente para decir que no, usted no quiere. Que no quiere eso. Y esta es la palabra a la que se está refiriendo aquí el texto en el original. Tenemos que entonces entender que hay que hacer un espacio para creer. Hay que hacer un espacio. Hay que ser flexible. Hay que estar dispuesto. Tiene que haber una actitud correcta para que tú puedas creer. De lo contrario, te pasará como los fariseos, que vas a rechazar simplemente porque crees que no es así o porque ya decidiste hace mucho tiempo que no vas a creer. No somos entonces, no somos de la misma familia, no tenemos la misma naturaleza. Aquí está hablando algo muy fuerte, dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sí, son descendientes de Abraham. Si ustedes son de esa religión, sí, ustedes pudieron haber hecho eso. Ustedes sí, sus padres son cristianos. Sí, pero ustedes hoy no están en sus planes aceptar mi palabra. De hecho, hasta me quieren matar, les dice Jesús. Recuerden que en este momento ellos no le han dicho que lo quieren matar, pero Jesús lo sabe, porque Jesús está aquí fluyendo en el don de ciencia, uno de los dones que nos da el Espíritu Santo, que es conocer lo que está viviendo otra persona o pasando en el corazón de alguien. En algún momento estudiaremos los dones del Espíritu Santo. El verso 38, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así, ustedes también hagan lo que del Padre han escuchado. Sí, yo estoy hablando lo que de mi Padre escuché. Ustedes hablan de lo que han escuchado de su Padre. Y hacen lo que han escuchado de su Padre. Aquí empieza a subirles el tono, porque ya les está dejando ver que aquí es que tenemos diferente Padre. El Padre de ustedes no es el Padre mío. Y lo vamos a ir viendo conforme se desarrolla el estudio. En el verso 39 dice, nuestro padre es Abraham, replicaron ellos. Sí, ven que Jesús les dejó ahí, les metió una cuñita, ¿verdad? Ustedes, yo hablo de lo que mi padre me enseñó, ustedes hacen de lo que les enseña el padre suyo. Sí, Jesús está siendo fuerte, si lo pueden ver, bien fuerte. Nuestro padre es Abraham, le replica. Si fueran, y Jesús le dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo, que Abraham hizo. Sí, son herederos de la religión de Abraham, pero no tienen más nada que ofrecer que eso.
Decir, nosotros somos herederos. Nosotros venimos de Abraham. Si cuántos de nosotros podemos decir, yo vengo de tal religión. Mis padres son cristianos. Mi familia siempre fue a la iglesia. Pero tú no eres nada. Tú no eres nada si no crees en Jesús. Y siguen defendiendo su religión. Vuelven a sacar. Nuestro padre es Abraham. Hijos espirituales de Abraham no son. Abraham solamente tuvo la sombra. Imagínense que Abraham ni siquiera había conocido a Jesús. Abraham fue el padre de la fe. Abraham está en el Antiguo Testamento. Es un hombre que cree que vendría el Mesías. Abraham todo esto lo entiende por sombra. Ellos lo están viviendo cara a cara. Ellos tienen a Jesús al frente. Jesús está haciendo la consumación de cientos de profecías. Más de 300 profecías se están cumpliendo en la vida de Jesús. Ellos acaban de verlo hacer sanidades una tras de otra. Ellos están viendo el cumplimiento de las profecías y sin embargo, no quieren matarlo. No quieren creer porque se han cerrado, porque sus mentes se han bloqueado y no quieren creer. Ustedes tienen todo para creer, les está diciendo Jesús. Entonces sí, ellos reclaman que son hijos físicos de Abraham, lo cual es verdad. Sí, ellos vienen sanguíneamente de Abraham, pero ellos creen que son hijos espirituales de Abraham, lo cual no es verdad, porque hacen algo diferente de lo que hacía Abraham. Ellos no están siguiendo el ejemplo de Abraham, de la fe. Y ellos creen que son hijos de Dios, pero tampoco es verdad. Y lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver de quién sí son hijos. Y claro, una vez más, ahí encontramos a un Jesús preocupado por ellos, ¿verdad? Tratando de convencerlos. ¿Qué amor el de Jesús? Lo quieren matar. Y todavía está ahí tratando de convencerlos, de ver si aceptan. Y les aprieta el tono de la conversación a ver si reaccionan. Porque alguien diría, bueno, ¿por qué Jesús los trata mal? No, no los está tratando mal. Lo que está es socando la cuerda, socando la tuerca, diríamos, para ver si reaccionan y se pueden salvar. El 40. Ustedes, en cambio, quieren matarme. Recalca Jesús de nuevo. Ustedes, en cambio, me quieren matar. Él sabía que lo querían matar. A mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. O sea, reaccionen, piensen, vean, abran los ojos. El 41. Las obras de ustedes son como las de su padre. ¡Wow! Aquí ya se empezó a poner la cosa bien fuerte, ¿no? ¿Qué les está diciendo? ¿Cuál padre? Entonces les está diciendo que el padre de ellos no es Dios, porque les está diciendo, no, es nuestro padre. Las obras de ustedes son como las de su padre. Se refiere a un padre diferente del de él, ¿verdad? Dice, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Le reclamaron, un solo padre tenemos y es Dios mismo. Algo sí estaban en lo cierto, que solo tenían un padre, pero que no era Dios mismo. Y no somos hijos nacidos de prostitución. La palabra prostitución aquí sería de fornicación. Si lo traducimos desde la palabra porneia, de pornografía, que es la raíz de la palabra pornografía. La palabra prostitución, entonces sería fornicación, que es una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento, sobre todo en el original, la palabra porneia, para referirse a los paganos, a los que tenían idolatría, a los que adoraban ídolos. Entonces dice, lo que están diciendo, nosotros no somos idólatras, digamos. Todo lo pagano, como les digo, se llamaba idolatría en aquella época. Es verdad, no están en idolatría, eso es cierto. Desde hecho, hasta el día de hoy, yo he estado en Israel y ellos no tienen idolatría, no tienen ídolos en Israel. En cuanto a eso, están correctos. Y también estaban correctos que tenían solo un Dios, un solo Padre. En eso también están correctos, pero no que fuera Dios, su Padre. Y luego nos dice el verso 42. Si Dios fuera su Padre, mire qué confrontación tan fuerte les hace Jesús. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían. Claro, porque si usted cree, si usted tiene la actitud correcta,
Si usted tiene fe, usted hubiera podido reconocer a Jesús. Hubo muchos que lo reconocieron. Hubo muchos que lo vieron. Hubo muchos que entendieron, sobre todo los humildes de corazón. Y vemos todos los casos por todo el Nuevo Testamento. Pero yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. O sea, una vez más, Él dice, yo soy enviado. Yo vengo en representación de Él. No se dan cuenta. Abran los ojos. Miren la realidad. Sálvese mientras pueden, por decirlo de alguna manera. Pero ellos siguen insistiendo en que ellos son hijos de Abraham. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Dice el 43. ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Aquí de nuevo Jesús está inquiriendo, tratando de hacerlos entender, reflexionar y pensar. Porque no creen. Porque no es porque no tienen la capacidad. Es porque no querían creer. La palabra aquí, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? De nuevo, significa el por qué no quieren creer. No es de por qué no tienen la capacidad física de hacerlo. Porque no quieren creer, es que no pueden. Entonces, cuando uno no quiere creer en Dios, no va a poder creer en Dios. Así de sencillo. Tienes que querer creer para que el Espíritu de Dios pueda trabajar en ti. ¿Cómo saben que alguien es hijo? ¿Cómo podemos saber nosotros que alguien es hijo de Dios? Bueno, porque esa persona va a buscar aprender, va a buscar oír la palabra de Dios, va a buscar querer saber más, va a buscar querer acercarse a Dios, va a buscar a ver dónde está Dios, dónde puede aprender más, qué más puede haber de Dios. Y esa inquietud, esa curiosidad, es una curiosidad puesta por el Espíritu Santo. Y es una curiosidad que Dios la mira. Y entonces Dios empieza a abrirte puertas y entonces Dios te empieza a mostrar dónde es. ¿Por qué tú y yo estamos aquí hoy estudiando la palabra de Dios? Porque tenemos ese deseo, porque queremos oír la palabra de Dios. ¿Para qué queremos oírla? Para conocerlo, porque queremos saber cuál es la verdad. Y la verdad nos va a llevar a Él. El verso 44 dice, ustedes son de su padre, el diablo. ¡Wow! Cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. ¡Wow! Es el padre de la mentira. ¡Wow! De nuevo. Esto es una bomba. Ustedes son de su padre el diablo. Vaya que fue fuerte Jesús acá. Y hacen los deseos de él. Ustedes le están sirviendo a él. Y el diablo ha sido un asesino. Jesús aquí tira una bomba, literalmente. Pero miren lo que nos habla el texto. El texto nos dice que hay dos padres. Ustedes son de su padre el diablo. El texto nos habla de que el diablo existe, por si acaso habías pensado que no existe, que es una fábula. Sí existe el diablo y es padre de muchos. Esto es fuertísimo. ¿Por qué Jesús está tan duro con ellos? Bueno, porque es una advertencia de misericordia, como cuando su hijo o su hija va a hacer así algo que le va a hacer muchísimo daño. Una niñita que se va y toma el cuchillo porque quiere partir algo y usted le habla fuerte y le dice, no, suelta el cuchillo. Y no es porque usted la quiere maltratar, sino porque el tono de tu voz es de emergencia. De la misma manera encontramos a Jesús aquí, haciendo una advertencia en misericordia. Pero ellos están cerrados, no quieren creer. Por esto Jesús va subiendo la confrontación. Ahora, algo interesante es que aprendamos un poquito del estilo de Jesús, que hay momentos en que Jesús es muy amoroso, muy tierno, pero también es muy confrontativo. Y digo esto porque a veces en muchas comunidades de fe son demasiado suavecitos. Yo quiero que veamos que Jesús fue confrontativo. Jesús dijo la verdad.
De hecho, en el capítulo 6, Jesús está con los apóstoles y les dijo un poco de cosas y muchos se fueron, dice. Y Jesús se volvió a ver a los apóstoles y dice, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? O sea, como si se quieren ir, se pueden ir también. No hay ningún problema. O sea, Jesús confronta. Y eso no quiere decir que hay falta de amor. Eso sería lo que en la palabra se llama bondad. Bondad, que es una benignidad con límites. Es un Dios que también exhorta, que también disciplina. Y además les dice que ellos hacen lo que su padre desea. Matar y mentir. Y que por eso lo quieren matar. No lo dice, pero eso deduzco yo. Porque les está diciendo, ustedes hacen lo que su padre les dice. O sea, venir a matarme y mentir. Sí, y es que el diablo es mentiroso, él es el padre de la mentira. ¿Por qué se dice que el diablo es el padre de la mentira? Porque él originó la mentira en el huerto del Edén. ¿Y por qué es asesino? Porque nos mató a todos en el huerto del Edén también. En el huerto del Edén, a través del pecado que él hizo, que Adán y Eva cayeron, todos nosotros morimos. Y si no es por el segundo Adán, que es Cristo Jesús, que tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero si es por Satanás, todos iríamos en filita india y no precisamente para el cielo. Entonces es asesino. Nos mató a todos en el huerto del Edén y en el huerto del Edén originó la mentira. Entonces aquí Jesús no solo les dice que son pecadores, sino que se los prueba. Y les voy a leer primera de Juan 3, 14 y 15. Voy a leer para ustedes. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? De acuerdo a este texto, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, o sea que somos hijos de Dios porque amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestro hermano. O sea que el amar al prójimo es una evidencia de cuando alguien está caminando en el orden correcto con Jesús. Y luego dice el texto, primera de Juan 3, 14 al 15, sigo leyendo, el que no ama no permanece, el que no ama permanece en la muerte. El que no ama permanece muerto. Y el 15 dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Period. Sencillísimo, ¿no? Y clarísimo. Si no amamos, sencillamente, la vida eterna no está en nosotros. Entonces, el amor debe ser una práctica de nuestra vida y no odiar a la gente. El que odia a su hermano es un asesino, dice. El verso 45 del texto que estamos estudiando hoy, el capítulo 8 de Juan, el 45 dice, y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. La obediencia a la verdad. A mí, que les digo la verdad, no me creen. La obediencia a la verdad, el someternos al Espíritu de Dios que nos habla y que nos guía a través de su palabra y también a través de la guianza específica, trae libertad a nuestra vida, trae sanidad. ¿Qué es lo que trae sanidad? ¿El conocer la Biblia? No, el obedecerla. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Les dicen el 46, el 47. Y el que es de Dios escucha lo que Dios dice. Sí, ¿por qué nosotros estamos aquí? Porque somos hijos de Dios. Estamos escuchando lo que Dios nos dice. Estamos queriendo aprender, saber más, alimentarnos de Él, acercarnos a Él con humildad. Puede que hayamos leído este texto bíblico cientos de veces, pero volvemos a escuchar la palabra del mismo texto bíblico con la misma humildad. Pero dice, ustedes no escuchan porque no son de Dios. Aquí les vuelve a tirar Jesús de nuevo. Ustedes no son de Dios, les dice. Entonces en el 47, dice, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Ahora nos pasamos al 48.
no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, le replicaron ellos. Bueno, samaritano, ¿por qué? Porque ellos despreciaban a los samaritanos y por eso lo comparan con un samaritano. Y que estás endemoniado. Ahora lo acusan a Jesús de tener demonios, replicaron los judíos. Y él les dice, no, qué belleza Jesús defendiéndose. Me parece tan humilde. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. De nuevo, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Y Jesús se los continúa diciendo, yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. Él es el que los va a juzgar. Hay uno que busca mi gloria, pero yo no busco. El que la busca es Dios y Él es el que va a juzgar. Ustedes saben que en Apocalipsis nos habla de dos juicios. Cuando nosotros lleguemos y todos los tiempos se acaben y venga el tiempo apocalíptico y todos lleguemos allá a la presencia de Dios, al juicio final, van a haber dos tronos. Uno será el trono de Cristo y el otro el trono de Dios. El trono de Dios es donde Dios juzgará a los que ya están sentenciados para muerte eterna. Y usted dirá, pero bueno, entonces, ¿por qué los va a juzgar si ya están sentenciados? Bueno, es más o menos como que a usted lo agarren en un delito y lo manden a la cárcel, pero todavía no ha sido el juicio en la corte. O sea, las personas que mueren en pecado ya están sentenciadas, pero ese día del trono, ese día se decreta el juicio para ellos, para siempre. Y el trono de Cristo, que es el trono a donde vamos los creyentes. Y en ese trono va a estar Jesús, pero no estará para juzgar quién es salvo y quién no es salvo. Ahí todos seremos salvos. Estará para juzgar y para darnos los reconocimientos de acuerdo a cómo vivimos en la tierra. Así que sí, la salvación es gratis. Solamente hay que creer en Jesús y es un don de Dios. Pero las obras, lo que nosotros hagamos con este tiempo que Dios nos da aquí de peregrinaje en la tierra, cómo manejemos este tiempo, va a estar ahí en la presencia de Dios. Seguro va a sacar el iPad Jesús y va a decir, déjame ver la lista tuya de las cositas que hiciste para ver qué te toca. Y recordemos que el cielo será un cielo nuevo y una tierra nueva. No será un lugar aburridísimo donde todos vamos a andar en el aire vestidos de blanco sin poder hablar. No, la Biblia nos habla de que será una ciudad preciosa. Así que no se imagine un poco de fantasmas por ahí todos aburridos. No, será una vida muy activa. Y en esa vida muy activa, yo me imagino que habrán galardones y de acuerdo a eso serán las posiciones en que Dios nos pondrá en ese lugar a seguir y a continuar con la historia, que será por la eternidad. Dígame si no vale la pena portarse bien, pinches 90 años, que son todo lo que vivimos en la tierra, para pasar una eternidad contentos, ¿verdad? Y bien, tranquilos. Imagínense, usted quiere vivir 90 años aquí pasándola bonito y satisfaciéndose y pasándola bonito con el tema del pecado, pero va a pasar una eternidad horrible, horrible, eso dice la escritura. Y dice el 51, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Nunca morirá. Ahora, estamos convencidos, dice el 52, de que estás endemoniado, les claman los judíos. Ahora sí estamos requete convencidos de que estás endemoniado. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca va a morir. Murió Abraham y tú vienes a decir que nosotros no vamos a morir. O sea, le están diciendo como, qué locura, estás requete endemoniado. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién eres tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Miren, sigue el diálogo, el que ustedes dicen que es su Dios. O sea, tratando de hacerlos reaccionar. Y es interesante que Jesús aclara que Él no se glorifica, que quien lo glorifica es el Padre. ¿Cuándo lo va a glorificar? Cuando toda rodilla se doble delante de Él y reconozca que Él es el Señor. Y eso lo dice Filipenses. Y eso será en la coronación, en este tiempo que les estaba hablando, cuando Jesucristo será establecido, cuando Él venga en la segunda venida, cuando el terminar de todo este tiempo que estamos viviendo. Que el terminar de todo este tiempo que estamos viviendo para algunos
Es cuestión de minutos, otro de días, otros de semanas y otros de años. Porque uno piensa que siempre se va a morir a los 90 y no, hay mucha gente que se muere joven. Entonces tampoco crea que es que usted tiene todo el tiempo que yo dije de 90, puede que no, puede que tenga menos. Y eso solo Dios lo sabe. Yo en cambio, dice, aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Ustedes, dice, al que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Imagínense cómo se ponían estos judíos cuando Jesús les decía, si ustedes dicen que es su padre, pues yo sí lo conozco. Y dice, si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Aquí les dice mentirosos, pero lo conozco y cumplo su palabra. O sea, se les planta Jesús. El 56 dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería un día, lo que vería un día, y lo vio y se alegró. De solo el solo pensar que vería un día lo que va a ver. Abraham ni siquiera pudo ver a Jesús como hablábamos antes. Ni a los 50 años llegas, le contestan los judíos. ¿Y has visto a Abraham también? Jesús les contesta en el 58, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¡Wow! Yo soy. Y le pone la firma. Yo soy es una palabra, un nombre con un significado, amigos y amigas, tan grande y tan profundo que no sé ni cómo traducirlo, pero lo más cercano es no tengo principio y no tengo final. Yo soy, no tengo principio y no tengo final. Siempre soy, siempre soy, siempre he sido. Sí, esto deberían de escucharlo los científicos, ¿no? Y luego el 59 dice, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Ah, ya no pudieron más, ya no pudieron más. Ya aquí, como no pudieron con la cabeza, como toda persona visceral que cuando sus argumentos inteligentes se le acaban, se va a lo físico, ¿no? Pues aquí estos no fueron la excepción. Cuando todos sus argumentos intelectuales ya no pudieron defenderlos, entonces fueron a lo físico y tomaron piedras para arrojárselas. De todas formas, hace rato venían queriendo y Jesús sabía que querían matarlo. Esto no sorprende a Jesús para nada. Pero miren qué interesante. Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Se escondió y salió inadvertido. Interesante, ¿verdad? Jesús estuvo al frente de ellos, pero no lo pudieron matar. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Cuando llegue el tiempo, Jesús mismo se entrega, como lo vamos a ver más adelante en un capítulo. Pero de momento no era el tiempo. Por lo tanto, Jesús se les esconde y se les va. O sea, imagínense qué maravilla. Porque no era el tiempo. Entonces, qué importante es que recordemos que en este texto bíblico nos encontramos que hay dos padres, el diablo y Dios. Y que hay personas que tienen por padre a Dios y otras que tienen por padre al diablo. Wow, eso está fuertísimo. Y que no se trata de quién soy yo. Si yo soy religioso, si yo soy de una religión o soy de la otra, si nací en un hogar de creyentes o nací dentro de uno de no creyentes, si yo me bautizaron en agua de niño o no me bautizaron de... No se trata de eso, no se trata de quién soy, sino a quién yo le pertenezco, a quién yo le he entregado mi vida. ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es mi Salvador? Y Dios es capaz de transformar cualquier vida, a cualquier persona, independientemente de su historia. Al inicio de este estudio, estaba compartiendo de que mi infancia fue una tragedia. Fue muy dolorosa, fue muy difícil. Muy difícil. Crecí en un hogar altamente disfuncional. Con un padre alcohólico, con una mamá víctima de violencia. Y hubo mucho dolor, al que no voy a entrar en detalles, pero el producto de esa historia de dolor que viví me llevó a una autodestrucción tremenda. Yo me acuerdo cuando yo, ¿para qué sería? Los 18 añitos, 19 añitos, 19 tal vez, ya yo estaba en la droga.
Y no era que estaba en la droga así como que me fumaba un cigarrito de marihuana o me daba un pasecito de coca, como dicen algunos. No, no, no. Yo andaba con 1 gramo en la cartera. Yo sí, era drogadicta completamente. Producto de esa historia de dolor y de todo ese maltrato. Así que yo soy una persona débil. Yo vengo de una historia de dolor y soy una persona débil. Anduve perdidísima. Pero ¿saben qué? Yo encontré mi libertad en la obediencia a Jesús. Ahí fue donde encontré mi libertad. Y esa debilidad fue transformada por el poder de Dios a través de qué? De la obediencia. Entonces no importa cuál haya sido tu historia. Y yo no les estoy contando un testimonio de alguien que tiene 2 añitos de caminar con Jesús. No, ya yo tengo unas cuantas décadas de caminar con Jesús. El poder de Dios existe. Y así como los fariseos, Jesús trataba una y otra vez de que entendieran que Él era el Hijo de Dios, así nosotros tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y veremos el poder de Dios fluir en nuestra vida a través de la obediencia a su palabra. Y lo vamos a ver en todas las demás bendiciones que van a llegar a nuestra vida. Esos sueños que tienes, Dios te va a ayudar a cumplirlos. Esas necesidades, esos retos por los que estás pasando, esa salud que estás necesitando hoy. Ese toque de Dios en la vida de tu hijo, de tu hija, de tu tía, de tu hermano. Esa visita de Dios que necesitas en tu casa. Ese respaldo de Dios que necesitas económicamente para hacerle frente a los retos que está dejando esta pandemia en tu vida. Toda esa y más respuestas vamos a tener en nuestra vida cuando nosotros obedezcamos a Dios. Pero recuerda, hay que tener la actitud correcta. Hay que abrir el corazón para creer. Hay que querer creer para poder entrar en la presencia de Dios, disfrutar de la salvación y de todo lo demás que nos deja la salvación. Porque Dios es nuestro suplidor, es nuestro sanador. Es el que nos defiende, es el que da la cara por nosotros, es el que nos acompaña, es el que nos fortalece cada día. Esperamos que este programa haya sido bueno para ti, que Dios haya iluminado más tu caminar, haya fortalecido tu fe, que el Espíritu de Dios siga ayudándote en este caminar. Bueno, decirte que si te gustó, que te recordamos que te suscribas y que le des un like a la campanita. Y bueno, acompáñanos en el próximo estudio.